Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarle aquí desde la cabina de Códice Informativo, en donde estamos como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, pues listos para platicar de la actualidad política y social de Querétaro, un poco a profundidad, un poco de análisis sobre los temas coyunturales que hay aquí en la entidad, y por supuesto que no podía faltar en este programa el tema pues del movimiento feminista que el día de ayer se dio en varias ciudades del país, incluidas por supuesto Querétaro, en contra de la violencia que sufren las mujeres de manera normalizada en todos los aspectos, ¿no?, de sus vidas, y más en concreto el acoso que sufren en las calles, ¿no?, que es un tema muy, muy importante de dialogar. Para ello, hoy me acompaña aquí en cabina mi amiga, compañera periodista Paulina Rosales, a quien le quedó como anillo al dedo venir el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, muy buenas noches, y también muy buenas noches a todos los radioescuchas. Y pues sí me quedó bastante bien el tema, es algo en lo que pues he estado investigando y pues es un placer estar aquí. Muy bien, y en la mesa, por supuesto, también nos acompaña nuestra visitante de honor el día de hoy, Alejandra Martínez, coordinadora de Aquesex, quien, bueno, pues es muy activa en este tipo de movimientos. Muy buenas tardes, Víctor. Tardes, noches todavía. Tardes, noches. Es que como todavía está el sol, uno cree que es más temprano, sí, pero no. Sí, pero bueno, pues muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho la invitación, sobre todo porque es un tema que no se acaba, que tenemos como tantas cosas que decir y pues nada, te agradezco mucho el espacio. Es muy importante que hablemos de estas cosas, sobre todo cuando están en contexto. Es un tema que nunca se acaba, es un tema que no tiene un final, probablemente sea difícil incluso encontrarle un principio. Es una manifestación natural de las mujeres en contra de que las violenten, ¿no?, en todos los aspectos de sus vidas. Me parece que es muy interesante, y sobre todo a raíz, me parece, de este tema que sucedió en la Ciudad de México con una periodista de Vice México, Andrea Noel, que pues fue violentada en la calle, fue acosada cuando un sujeto
que al parecer era un bromista de televisión, pues le bajó sus calzones, ¿no? En la calle, y ella lo denunció, y lamentablemente la respuesta de la sociedad, en vez de ser empática, en buena parte, obviamente hubo gente que la apoyó, pues hubo personas que pues incluso la revictimizaron, ¿no? Después de haber sufrido esto, se abrió el debate, esto empezó a generar mucho movimiento, y bueno, pues llegamos al día de ayer, en donde en varias ciudades, si no mal recuerdo fueron 24 en todo el país, se dio este movimiento. Ale, ¿por qué es importante el movimiento que se dio el día de ayer aquí en Querétaro, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país? Fíjate, Víctor, que es, ¿cómo diré? Es interesante, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Me parece que es interesante de entrada poder pensarnos como mujeres del movimiento feminista, de los movimientos amplios de mujeres, que poder vincularnos de esta manera y poder hacer este ejercicio que se replicó en tantos estados y en muchos lugares con mucha afluencia de gente, ¿no? De la Ciudad de México fue impresionante, digo, es un tema que pudo congregar a muchas compañeras, que nos pudo congregar justamente para poder salir a manifestarnos. El asunto, pues, son las razones por las que te vinculas, ¿no? Me parece que el caso de Andrea es, siempre decimos, bueno, son como esas puntas, la puntitita de un iceberg de tantas situaciones de violencia que están ocurriendo en el país, ¿no? México, lo sabemos, se está convirtiendo en un charco de sangre de tantas muertes que estamos viviendo, de tanta violencia que se está observando, y que en muchos de los casos las agresiones en donde existe mucho menos atención, mucho más condena, en donde existe situaciones donde está muy impregnada la corrupción, es cuando miramos los temas de mujeres, ¿no? Entonces, estos casos solamente de pronto nos muestran la magnitud de una problemática que está ahí y que tiene años enraizada en una cultura como la mexicana. Y lo vimos sobre todo cuando el día de ayer también, a la par de que se hace la movilización contra las violencias machistas, se crea un hashtag que se llama Mi Primer Acoso, ¿no? Y justamente era la intención de poder hablar de esa primera experiencia que tú hubieses tenido cuando tu primera vez que te acosaron, ¿no? Y para mí fue, ¿no? O sea, muy complicado leer y además yo hice también mi texto sobre mi primer acoso. Y cuando observamos que esto no es algo que aparece ayer, ¿no? Sino que es una situación que las mujeres todos los días la vivimos muchas veces desde nuestra primera infancia. Y parece que no estaba muy claro en la mente de todos que esto es algo muy común, demasiado común. Coincido contigo en el tema del hashtag de Mi Primer Acoso. Creo que a todos nos motivó mucho la reflexión, porque de repente eran todas estas mujeres que conocemos, con las que compartimos diariamente, con quienes nos relacionamos, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras parejas, etcétera, y que de repente a lo mejor no lo habíamos hablado, no habíamos platicado abiertamente de esto, y te das cuenta que sí, que han sido víctimas de acoso, que han sido violentadas, no necesariamente físicamente, pero sí por lo menos con una intencionalidad malsana, ¿no? Y a veces me parece que no hemos entendido que esto pasa demasiado, ¿no? Que prácticamente todas las mujeres. Todas las mujeres, sí, yo coincido con eso. Yo creo que no hay mujer que se salve de haber vivido una situación de acoso. La mayoría de los casos eran acosos en la calle, pero también tenía que ver con acoso en casa, con acoso en transporte público, ¿no? Y que es algo reiterado. ¿Sabes? Sobre todo para mí fue tan fundamental leer todo eso, porque de pronto nos tachan de exageradas, ¿no? Ay, no,
O feminazi, ¿no? Como también les gusta llamar. Ay, no, pero pues pues deberías de dar gracias que te levantaron la falda y te bajaron los calzones, ¿no? O sea, pues porque estás bien feíta, pues porque pues ni quien te haga caso, pues porque, ni era la intención, ¿no? Ni todos los hombres somos así, ¿no? Exageran. Y me parece que fue brutal, pues, ¿no? Escuchar, leer testimonios de compañeras que desde los 3, 4, 5 años han vivido situaciones de violencia sexual, de acoso en las calles. Y, o sea, si bien no todos los hombres son iguales, me gustó mucho una cosa que leí, no todos los hombres son iguales, pero sí todas las mujeres hemos sido acosadas por varones. Y además, bueno, algo que a mí me gustaría agregar, yo también me sumé como a esta iniciativa, por llamarla de alguna forma, y también escribí, pues, alguna como recopilación de algunos hechos que me han sucedido, ¿no? Y la misma experiencia que tú acabas de contarme es algo que yo también te puedo compartir. O sea, justamente es impresionante que yo leía, no solamente en compañeras que yo conocía, en mis amigas, en personas que son cercanas a mí, ¿no? Incluso a mi madre, o sea, cosas en la familia, ¿no? O sea, cuántos acosos se generan incluso en el propio hogar, en la pareja, es una como infinidad de ocasiones, ¿no? Y no solamente es un tema que se remite a la mujer, ¿no? Yo tuve un compañero de trabajo que salía tarde de trabajar y en el recorrido de regreso a su casa había carros que lo seguían y le pedían que se acostara con ellos, que tuviera sexo oral con ellos o cosas por el estilo, o cosas que también es de acoso sexual que son sumamente graves. Y me acuerdo que mi amigo solamente me decía, nunca había sentido el miedo a sufrir una violación. Sí, el asunto es que esto es todos los días para todas las mujeres a todas horas, pues, ¿no? Que hace que tengamos que modificar nuestras rutas por donde caminamos, la manera en cómo nos vestimos, el transporte que utilizamos, ¿no? O sea, hay muchas modificaciones que hacen, ¿no? Ponían a alguien justamente sin minimizar justamente la violencia que viven los varones, ¿no? Pero decía, pues es como si comparáramos que yo tengo hambre un día con alguien que tiene hambre todos los días en África, ¿no? Sí, ¿no? Claro. O sea, sí, puedes vivir situaciones de violencia, los varones pueden vivirlo, claro, por supuesto, pero para las mujeres ha sido desde que nacemos. Y constante, pues, ¿no? Todos y natural los días, aparte. Todos los días, ¿no? Muchas mujeres decían, no recuerdo mi primer acoso, pero recuerdo el último, ¿no? Y nosotros, algunas sí recordamos nuestro primer acoso y la infinidad de acosos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pero que además, justo yo creo que lo hemos vivido con tanta vergüenza, sintiéndonos tan culpables de provocarlo, de que nuestro cuerpo provoque esas cosas en los hombres, que lo hemos callado y lo hemos vivido muy sin hablarlo, sin socializarlo con las demás. Y me parece que eso fue fundamental, como justamente decir, la violencia está tan enraizada, ¿no? que esto tiene que cambiar, que esto tiene que modificar, sobre todo porque yo no me imagino ahorita, si yo tuviera una hija de 3, 4, 5 años, lo que tiene que vivir, ¿no? Los acosos que yo he vivido, yo estoy segura que mi madre nunca lo supo, pues, ¿no? Entonces, justo porque vivimos con tanto silencio, con tanta vergüenza, con la culpa, ¿no? Con tanta culpa, lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa en la calle, en el transporte, en casa, con algún tío, con un desconocido. Y sobre todo, quiero insistir mucho, estamos hablando muchas veces de mujeres que vivieron acoso desde edades de 4, 5, 6 años, y dices, a ver, ¿cómo un tipo, no? O sea, ¿cómo puedes pensar en una sexualización a una niña de 5, 6 años, ¿no? En donde justamente puedes pedir cosas como sexo oral, como mostrar tus genitales, como tratar de tocarla, ¿no? Y dices, no. Son cosas que para mí es justo pensar que tenemos que cambiar de raíz la manera en cómo estamos educándonos, cómo nos educamos y cómo queremos educar a las siguientes generaciones. Ahora bien, creo que es plenamente justificable este movimiento, creo que y sobre todo el tema de, insisto, el hashtag es muy importante porque creo que estas microhistorias han hecho que mucha gente, hombres, mujeres, se den cuenta de la magnitud, ¿no?, del problema, porque aparte son historias muy cotidianas, o sea, no es nada
a veces creemos que un hecho de acoso puede ser algo especial o sumamente importante en el momento, en la vida de una mujer o de un hombre, si es que es el caso. Pero estamos hablando de historias que suceden todos los días, ¿no? Probablemente hoy, cuando venían ustedes acá, algo pudieran haber tenido, ¿no? O sea, es algo que pasa muy cotidiano y creo que nos ha dejado ver este hashtag que se trata de eso. Y creo que está plenamente justificado. Pero ¿cómo lograr que este tipo de movimientos se generen esa empatía que me parece que a veces no logran? Una, por la falta evidente de gente de apertura mental, ¿no? De aceptar que es bueno apoyar a quien está siendo quien es vulnerable, apoyarlo a quien no lo sea, pero también por otra parte un movimiento que no en general, pero que sí en algunos puntos, a algunas mujeres les cuesta mucho como socializarlo, y entonces se vuelve como una pelea de géneros que no abona tampoco. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es bien complicado porque justamente, digo, ahora en redes sociales que puedes leer tantas cosas, bueno, yo pierdo la fe en la humanidad cada 5 segundos, ¿no? O sea, porque justamente escuchas toda la justificación que existe alrededor de la violencia, ¿no? Me parece que estamos tan acostumbradas a la violencia que si no te matan, ¿no? Ay, pues qué exagerada, ¿no? O sea, pues nada más te bajó los calzones en la calle, ¿no? Nada más te metió la mano, nada más te quiso tocar con el codo, pues, ¿no? O sea, me parece que es tan complicado porque justamente hemos aprendido a vivir con ello y lo vemos tan cotidiano que decimos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Sí, y justamente en este tema, este problema de naturalizar la violencia, de hacerla cotidiana y de justificarla, es de alguna forma también se está justificando la violencia. Recuerdo que en alguna vez el titular del INMUPRED dijo que al menos 1 de cada 4 personas sufrió alguna vez en su vida un abuso sexual. ¿Y qué es lo que sucede con un abuso sexual? No nada más se trata de una penetración, también se trata de un manoseo, incluso la mirada que una mujer tiene que sentir, ¿no? Todos los días por usar una falda en lugar de usar un pantalón. Cosas tan sencillas como esas, y no solamente eso, sino lo que queda dentro de uno, ¿no? El sentimiento pues de culpa, de vergüenza que bien mencionabas, Ale, y sobre todo en esta parte, en esta pregunta que hace Víctor, de qué manera se puede pues sincronizar o de alguna forma cómo le hacemos como sociedad para que no nada más sea un cambio de mentalidad por parte de las mujeres, sino que también los hombres empiecen poco a poco a aportar pues a la equidad de género. Oh, claro. Mira, yo pienso, sobre todo, me remonto a cuando yo inicié dentro del movimiento feminista en Querétaro hace, no saquen cuentas, ¿no? Pero hace muchos años, hace tal vez 15, 16 ¿Décadas, años. tal vez? ¿No son décadas? Sí. Hubiera sido imposible hacer una manifestación como las que se han hecho hace unas semanas, que se tuvo la de contra los feminicidios, la de ayer contra las violencias machistas. Me parece que mucha gente decía, es que somos muy poquitas. No. O sea, de verdad que la indignación cada vez es mucho más compartida, ¿no? Que sí creo que hay muchos retos de crear mucho más conciliación, ¿no? Me parece que por supuesto que el reto siempre ha estado ahí. El asunto es que son temas bien incómodos, ¿no? Son temas que por sí mismos, por ejemplo, a los varones los pueden cuestionar su propia masculinidad y cómo han ejercido su propia masculinidad, ¿no? Sin embargo, yo creo, o sea, digo, a lo mejor lo hablo desde la experiencia propia, pero yo observo que hay, o sea, evidentemente hay una violencia normalizada, machista, cultural, que existe y que todavía no hemos podido erradicar, ¿no? Que si bien ha avanzado, que si bien ya no es lo mismo de hace 50 años, sigue estando ahí presente, muy presente y muy fuerte. Sin embargo, creo que hoy en día también hay muchos hombres que comparten esta visión, ¿no? Que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y me parece que estos movimientos no están siendo hoy en día
todavía lo suficientemente conciliatorios y de atraer a todas las voces que están hartas de esto, sean hombres o mujeres. Fíjate que hubo muchas reflexiones en torno a la convocatoria del día de ayer, ¿no? Porque justamente una de las cosas que se pedía era que quienes tenían que estar a la cabeza tenían que ser las mujeres, que quienes tenían que visibilizarse eran las mujeres, ¿no? Lo que pedíamos era un poco de justicia, ¿no? Frente a, y sé que eso puede resultar muy complicado de leer, pues, ¿no? Pero hemos tenido justamente tantas experiencias en todo el país, ¿no? De varones que justamente utilizan muchas veces los movimientos de mujeres para posicionarse, para hablar, para manifestarse, para decir, es que nosotros los hombres también sufrimos. Sí, y vuelvo como a lo mismo, yo entiendo, pues, ¿no? Pero el asunto es cómo los hombres también desde sus espacios tendrían que estar modificando sus prácticas y no exigiendo lugar dentro de los movimientos de mujeres. Yo lo que hay un montón de lugares por donde empezar a trabajar estas modificaciones, y si tan indignados están, comiencen a trabajar desde sus propias violencias, desde sus propios espacios. El asunto grave en ocasiones es querer venir como a agarrar agua para su molino, digamos, de los movimientos en donde justamente, en particular el movimiento de ayer era cómo nos reconocemos como mujeres, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo dejamos de sentirnos solas, por lo que implica justamente la violencia que se vive con tanta soledad, ¿no? El acoso que se vive con tanta vergüenza, con tanta soledad, y cómo nos reconocemos en nosotras como compañeras para poder manifestarnos en contra, pues, ¿no? Pero ¿cómo podríamos entrar al meollo del asunto, que es modificar las prácticas y la forma en la que piensan y actúan básicamente los hombres, si no los incluimos en el movimiento? Yo no creo que sea de siempre, Víctor, ¿no? Yo creo que, digo, ayer era una llamada muy particular, ¿no? Una llamada muy particular que decía, chavos, ¿no? Está bien que acompañen, ¿no? Qué bueno que acompañan, pero tienen que entender que no son los protagonistas de las marchas. Ese era el punto, ¿no? No que no acompañaran, no que no estuvieran, ¿no? Habrá quien habrá dicho, me parece que es el momento de las mujeres, está bien. Habrá quien dijo, yo las miro desde la banqueta, está bien. Y habrá quien dijo, yo marcho, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto principal era, no son los no busquen el protagonismo en las marchas, que es una marcha dirigida por las mujeres para las mujeres. Era muy particular como la convocatoria, pero esto yo creo que no implica como en general, pues, ¿no? En realidad, pues siempre estamos juntos, hombres y mujeres, y finalmente construimos lo que tenemos, pues, ¿no? Y el asunto es que como movimiento, pues habrá quien trabaje justamente desde el tema de las masculinidades, que trabaje con los varones, y habrá varones que trabajen para ellos y para otros varones, ¿no? Esa es la invitación, ¿no? Que los varones participen siempre y cuando no buscaran el protagonismo de la marcha como en muchas ocasiones ha ocurrido, pues, ¿no? Era como, vamos a curarnos en salud, ¿no? Quienes tienen que estar al frente, quienes tienen que mostrarse son las mujeres, porque finalmente son quienes lo viven, quienes lo sufren todos los días, pues, ¿no? Los varones, si son compañeros, lo podrán acompañar de una manera como en un papel justamente de acompañante y no en protagonista. No sé si lo puedo transmitir. Sí, claro. Bueno, y justo en este tema, en esta pregunta que lanzas, ¿no? ¿Cómo también se puede estar incluyendo a los hombres en esta lucha por la equidad de género? También hay un hashtag, es como a la inversa, ¿no? La primera vez que acosé. Entonces, qué fuerte, sí. ¿Qué es lo que está pasando? El machismo es un problema estructural, viene de una estructura, son cosas que tenemos interiorizadas que incluso repetimos, tanto las mujeres como los hombres. Es un sistema que vamos repitiendo y es difícil ser consciente de él, ¿no? Pero pues también, como dice el psicoanálisis, primero hay que decirlo, hay que empezar a hacerlo consciente para empezar a modificarlo. Exista, claro. Entonces, en este hashtag, los hombres están contando, la primera vez que acosé me pasó esto y esto, yo no lo hice como de una forma natural, aprendí a hacer esto. Lo hice muchas veces por presión, había una presión para hacerlo, ¿no? Ajá. Hay formas culturalmente aceptadas de actuación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la forma en la que se relacionan los hombres
con las mujeres, ¿no? O los hombres entre los mismos hombres, para y cómo se habla de la mujer, por ejemplo, sí, entre los hombres. Eso también es algo distinto, que también creo que da un poco de información para empezar a entender este tema. Y además de este hashtag, pues justamente también hay iniciativas como la que está sacando la ONU, ¿no? De Él por Ella, que tratan de hacer eso, ¿no? Bueno, ya hemos trabajado con las mujeres, hace falta trabajar con ellas, pero también hay que incluir a los hombres. Creo que también ha habido una campaña positiva para incluir a los hombres en temas tan sencillos como en los labores del hogar, que no está sucediendo de manera generalizada, hay todavía un rezago importante, pero creo que son pequeños pasitos que se van dando. Pues son cambios sociales al final de cuentas, y los cambios sociales son de generaciones, son lentos. Fíjate que sí, hay mucha evidencia científica de muchos programas que se han tratado de implementar, y cómo los programas que se han tratado de implementar para la erradicación de la violencia, que han tenido una focalización para varones, no han funcionado, ¿no? La realidad es que los varones no asisten, la realidad es que los varones no van, los varones no se involucran, ¿no? O sea, si bien es importante, por supuesto, yo sí creo que para modificar, o sea, no podemos modificar nada más nosotras, pues, ¿no? O sea, tiene que haber un acompañamiento. Pero el asunto es que está, documentado como en diversos países, ¿no? Diversos programas, y que no ha funcionado. Porque lo mismo, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con la crianza, con el involucramiento de las labores del hogar, los varones siguen sin involucrarse, ¿no? Hay por ahí una frase que dice: las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo laboral, ¿no? Al trabajo remunerado, pero los hombres no, a su vez, no se han incorporado masivamente a las labores domésticas que implican un trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, yo no dudo que sea necesario, pero tampoco creo que sea, o sea, me sigue pareciendo aún muy utópico pensar que los varones le quieran entrar a la par y quitar como un montón de privilegios que implica justamente el renunciar a sus violencias, el renunciar a un ejercicio de poder que lo han tenido por siglos, ¿no? Una situación de privilegio. O sea, han sido siglos, ¿no? Sí. Y lo han dicho, ¿no? También está documentado. La semana pasada justamente leía que decía: los hombres no van a renunciar a sus privilegios, pues, ¿no? Y finalmente el tema de la violencia transita por el privilegio, transita por el que te agarra la nalga porque puedo agarrártela, porque no hay consecuencia. Te violo porque puedo violarte, porque hay un tema relacional con mirarte como un objeto, de decir no pasa nada. Y la impunidad actualmente que vivimos en este país, en todos los temas, no solamente en el tema relacionado con la violencia hacia las mujeres, pero la impunidad está posibilitando justamente que estas situaciones tan graves como los feminicidios, como las desapariciones, no haya ninguna consecuencia para quien las realiza, ¿no? Matas, asesinas, descuartizas, sacas ojos, quitas cara y no pasa nada, pues, ¿no? Incluso el trato, ¿no?, que se recibe cuando una persona es víctima de una violencia, cuando llega al Ministerio Público, el trato que recibe. O sea, desde ahí de entrada contaba, y creo que fue la periodista que hizo esta acusación, que cuando ella fue al Ministerio Público fueron 5 horas de estar poniendo dibujitos de cómo era el agresor, cómo era la relación con su padre, de muchas cosas que no venían al caso, pero es un proceso desgastante emocionalmente y bueno, yo recuerdo que incluso una vez me tocó hacerle una entrevista a la madre de una niña como de 3 años, que el conserje de su escuela había abusado de ella, y eso no era, el abuso por sí es horrible. Lo que a mí me conmovió más fue que me dijo que cuando llegó al Ministerio Público le respondieron: bueno, señores, que aquí vienen niñas descuartizadas y usted, o desgarradas, y usted se está quejando por esto. Sí, claro. Claro, es un sistema de justicia impregnado de corrupción, justamente, de poca sensibilidad a los temas, pues, ¿no? Entonces, nada, vemos justamente que hay tantas cosas por cambiar, por modificar, ¿no? Por eso creo que de entrada el cambio tiene que ser empezar por uno mismo, ¿no? O sea, luego, me van a odiar, ¿no? Pero estos pataleos de varones que dicen: ¡ay, por qué no me invitan, no!
cambia tu vida, cambia tu modo primero, inicial, pues, ¿no? O sea, porque justamente a partir de ahí podrán cambiar muchas cosas, ¿no? Pero se lo toman muy a pecho y siguen pensando que justamente que somos tan iguales que el tema de la igualdad nos ha trastocado de maneras que dices, pero ya puedes votar, pues, ¿no? O sea, ya hay diputadas, ¿no? Ya puedes trabajar. Hay muchas, claro, ya no me tienes que pedir permiso para trabajar, pues, ¿no? Y eso justamente va invisibilizando, pues, ¿no? Va invisibilizando que cotidianamente, pues nada, las mujeres las están matando, las están descuartizando, no, se están violando, ¿no? Entonces, y de pronto pareciera que lo importante se va a otro lado, como es, ¿por qué no dejan participar a los varones en las marchas? Pues, ¿no? No, o sea, hay muchas cosas mucho más relevantes por las cuales indignarse, ¿no? En donde justamente podríamos estar coincidiendo todas y todos que en dónde poner el acento, y que no precisamente es una marchita o marchas, o sea, que en realidad en donde tendríamos que estarlo modificando es en nuestro andar cotidiano. Me parece que el tema es lo que representan esas marchas, ¿no? Para la sociedad como tal, tanto para mujeres como hombres. Creo yo que vamos generando un ambiente de inclusión total, pues también ese es el mensaje que estás enviando. Yo creo que hay muchos hombres que se sienten un poco podríamos decirlo incluso violentados por el discurso, porque creo que no esta idea de acabar con el machismo muchas veces en el discurso no es conciliatorio, ¿no? Sino es una lucha, se vuelve un ataque, una confrontación, insisto, entre géneros, que hace que evidentemente muchos hombres pues naturalmente se pongan a la defensiva, ¿no? Me parece que hemos estado manejando un tema como hombres y mujeres, ¿no? Ambos por lados diferentes, y creo que es un tema social, ¿no? Inclusive me parece que hay muchas mujeres que también lo normalizan, ¿no? Desde una posición de víctima, evidentemente, pero lo normalizan porque también consideran que es normal. Sí, el machismo no solamente está en los hombres, ¿no? Sí, pues, también está en las mujeres. mujeres, por supuesto, ¿no? O sea, y también podemos tener prácticas terribles como mujeres que siguen justificando o siguen promoviendo roles y estereotipos de género que no nos benefician, pues, ¿no? Yo solo quiero insistir que solo fue que eso no es el cotidiano, pues, ¿no? O sea, que solo fue que la convocatoria tenía un objetivo principal que tenía que ver con la indignación que tenemos como mujeres y cómo nos sentimos acompañadas como mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad yo creo que el cotidiano de lo que hacemos como organizaciones, como mujeres, me parece que transita en incluirlos a todos, pues, ¿no? En incluir a ambos en esto, pero quiero seguir insistiendo en que también si los varones quieren modificar, pueden comenzar a modificarlo desde ellos mismos, sin necesidad de tratar de entrar en los movimientos de las mujeres, pues, ¿no? Me parece, yo conozco tan pocos varones, de verdad, y mi vida es el activismo, pues, ¿no? Y conozco realmente pocos varones interesados en modificar honestamente, ¿no? O sea, en sus prácticas, sus acciones, porque finalmente seguimos, con todo y que trabajemos los temas, seguimos arrastrando un montón de cosas bien jodidas, pues, ¿no? Y y desde ahí lo parto desde la experiencia, desde lo complicado que es que los propios varones quieran sumarse así, sin problema, ¿no? Cuando fue la del feminicidio, que fue hace un mes, tal vez un poquito más, no hubo una restricción para los varones, y hubo varones que acompañaron, que estuvieron, por supuesto. Insisto con esta última que era muy particular para la denuncia particular desde las mujeres, con las mujeres, ¿no? Pero
yo creo que hay muchos cambios que podemos hacer sin necesidad de confrontarnos, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que dices, Víctor, ¿no? O sea, que esto más bien lejos de sumar, resta, ¿no? Lejos de que más gente se sume al movimiento, esto posibilita que se repela, pues, ¿no? Ay, no, las feminazis no quieren. Me parece que ha habido, o sea, he visto cómo muchas veces, digo, también es una cerrazón al diálogo, ¿no? De ambas partes, pero he visto cómo el discurso muchas veces provoca que tanto hombres como mujeres también vean el tema como una confrontación y entonces no se suban al barco. Y yo te diría que esto es histórico, pues, ¿no? O sea, en realidad, esto pasó, por ejemplo, pensemos, bueno, histórico un poco, porque tampoco es que sean 1000 años, pues, ¿no? Pero son cosas que pasaban, por ejemplo, con el voto hacia las mujeres, ¿no? Este tipo de movimientos de ampliación de derechos justamente siempre ha puesto en tela de juicio como todo un sistema hegemónico que cuestiona privilegios y que eso hace justamente que no sean movimientos que generen del todo empatía para todos, ¿no? Que no son los movimientos de las masas, ¿no? Pero que sea justamente que se sabe que son movimientos que son chispitas que pueden ir encendiendo otros fueguitos para las personas que quieren ir modificando desde otros lugares, desde otros espacios sus propias prácticas, ¿no? Yo creo que ha sucedido siempre, ¿no? No es que ahora seamos más radicales que antes, ¿no? Creo que más bien los movimientos de pronto no han congregado los movimientos feministas no han congregado del todo a toda la sociedad, pues, ¿no? Y eso ha sido desde siempre. O incluso, bueno, igual es algo que ha estado presente todo el tiempo, solamente que ahora como estamos visibilizándolo más poco a poco también es más notable, ¿no? Es una confrontación que siempre ha existido, pero como ahora está el tema puesto sobre la mesa y bueno, o sea, hay reacciones ante esto, es mi primer acoso. Y hay reacciones también de hombres que están como, cálmate feminazi, leí una cosa así hace un momento. Cosas por el estilo, o sea, creo que al momento de estarlo hablando, ya es una forma de hacerlo visible y creo que eso también va a implicar que vaya a haber más discusión sobre el tema. Pero bueno, mientras esa discusión pues va a estar generando de alguna forma un avance dentro de esta lucha por la equidad. Me parece que este tipo de cambios, como cualquier cambio cultural, social que viene siendo arrastrado por la historia, tiene pues este componente de que es un cambio paulatino, ¿no? Evidentemente va a haber hombres e incluso mujeres que no van a tener la capacidad de aceptar este cambio de visión, ¿no? De cómo debemos vivir hombres y mujeres, ¿no? De cómo nos tenemos que organizar en esta idea de el hombre proveedor, la mujer que cuida, este tipo de roles que están aceptados en muchos aspectos, en otros no tanto, pero que todavía pues forman parte de la cultura. Me parece que evidentemente esto nos va a tomar muchos años, hasta el punto creo yo que poco a poco sean más los hombres que tengan que nos hacen aquí en redes sociales. Marta Morales en Twitter nos comenta, pusimos un tweet sobre lo que estábamos comentando aquí, una de las frases que dijo Alejandra: los varones no van a renunciar a sus privilegios. Ella contesta y entre signos de interrogación: las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos con inteligencia y firmeza. Me dice, pueden exigir lo que quieran, las mujeres tenemos el poder de admitirlo o no. Esto sobre los hombres, no deberían exigir espacios dentro de los movimientos de las mujeres. Y finalmente comenta, las mujeres tenemos el poder del cambio, en nuestras manos está dejar de educar hijos machistas e hijas sumisas. Esto sobre el comentario de tenemos que cambiar de raíz la forma en la que estamos educando y siendo educados. Y también Beto Morales nos comenta aquí, me manda un mensajito en WhatsApp, me dice, considero que sí se tendrían que incluir en algunas cosas a los varones. Yo he podido modificar cosas después de platicar con gente que promueve esto. De no haber sido así, a veces no te das cuenta que uno la está regando, ¿no? Y creo que a todos los hombres nos ha pasado esta situación de tener tan normalizada una manera de actuar que de repente no te das cuenta que esto se vuelve pues violencia, ¿no? Incluso hombres
que pudieran tener muy claro el tema del respeto y el tema de la dignidad y los derechos humanos, etcétera. Me ha tocado ver gente muy clara en esos conceptos, pero que de todas maneras, por ejemplo, en tratando de relacionarse con una mujer, pueden llegar a pasar cierta línea, ¿no? Pensando que incluso puede ser hasta romántico ser un poco insistente, ¿no? Y no tenemos claro eso, ¿no? O sea, de repente no tenemos claro que pues un no es un no, y que no porque insistas más voy a decir eso que se va sí, a transformar, claro. ¿no? Y no entendemos que esa insistencia, que esa presión termina siendo incómoda y es una forma violenta, de claro. Pero estamos automatizados en el hecho de, bueno, eso es algo, si yo insisto le voy a demostrar que sí me interesa, a lo mejor al rato a lo mejor eso es lo que ella quiere, ¿no? O sea, que yo siga para que ella se sienta importante, una cosa así, ¿no? Que son temas que pasan, ¿no? Y de gente que, pues, yo considero madura y de buenos tratos, pero que de todas maneras tienen estas cosas muy clavadas, ¿no? Es que fíjate, ¿no? Dos cosas. Uno, hay una frase que es súper criticada, ¿no? No es no. O sea, es algo tan sencillo y para los varones ha sido muy difícil entender que no significa no. Y dice, pues es que si era no, pues ¿para qué te pones la falda tan corta? O si era no, pues ¿por qué? Me sonreíste. Sí, solo era amable, ¿no? O sea, ay, dices cosas, esto que último que dijiste, Víctor, me parece como, híjoles, bien rudo, porque justamente es algo tan cotidiano, pues, ¿no? O sea, sí, ¿qué tal si o sea, que no entienden que si no te le contestas del WhatsApp es porque no quieres nada con él, ¿no? O sea, o si no volteas en la calle, de verdad. Hay un cartel que me gusta mucho que dice, estas son las cosas que me gusta que me griten cuando voy en la calle. Es un cartel en blanco. Sí, no me gusta que me digan nada, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, pues es que son piropos, es que sí está dicho con educación. No. O sea, los hombres no tendrían por qué sentirse que pueden decirle cosas a las mujeres, pues, ¿no? O sea, me parece que hay muchas otras formas, muchas otras maneras que no justamente puedan implicar el espacio vital de las mujeres, pues, ¿no? Y de lo otro que decía que las mujeres tenemos mucha responsabilidad. Yo diría que no somos las únicas. Yo siempre insisto que las mujeres no somos las únicas que educamos, ¿no? Si bien tenemos una mayor participación en la crianza de los hijos, pero no los educamos en una isla, ¿no? Los educamos en una sociedad en donde existe una iglesia, una escuela, medios de comunicación, un padre ausente o no ausente, que con lo que dice o deja de decir, educa también, ¿no? Entonces, es una corresponsabilidad en la educación de niños machitos y niñas sumisas, ¿no? Es algo que tenemos que compartir todos como sociedad, que estamos educando de una u otra forma, con lo que decimos o con lo que no decimos, ¿no? Y sobre todo, me parece que, si bien justo, yo sí creo que el cambio tiene que pasar y transitar por estas nuevas generaciones, ¿no? De cómo les podemos poner un chip distinto. Y yo tengo un hijo que tiene 13 años y es toda mi experiencia. O sea, él nace, cuando él nace dentro de los movimientos, él nace dentro del activismo, dentro de la colaboración en casa, y aún así hay cosas que la propia socialización ahí se detiene, pues, ¿no? Yo recuerdo mucho, era un pequeño, pues, ¿no? Cuando justamente tendría tal vez como 5 o 6 años, ¿no? Y con todo esto que él ve en casa, ¿no? Y no quiso comer un plato de Snoopy porque tenía rosita, o sea, una figurita rosa, pues, ¿no? O sea, yo me podía azotar y contra la pared, pues no pasa, los colores no tienen género, bueno, puedo dar mi cátedra en casa, pues, ¿no? O sea, pero la socialización transita más allá de la educación que les demos como madres a los hijos y a las hijas, pues, ¿no? Es algo que tenemos que asumir en conjunto con los varones y en conjunto con toda la sociedad y con las instituciones, pues, ¿no? Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, que se molestan mucho cuando lo decimos, ¿no? Cuando
cuando hacen, no me ataquen, ¿ok? Cuando es que hacen, ese es otro tema. Cuando hacen la nota del feminicidio, por ejemplo, pues, ¿no? Cuando dicen, es que era un crimen pasional, ¿no? Es que él ya se había ido antes de su casa, ¿no? O sea, el tratamiento que se le da en la nota y que se le ha dado históricamente a las notas, pues, ¿no? Me parece que ha sido también fundamental de pronto para cómo cotidianizamos la violencia hacia las mujeres y terminamos poniéndole a las mujeres en muchas ocasiones la responsabilidad de que te maten, la responsabilidad de que de que desaparezcas, la responsabilidad de que te golpeen, que te violen, ¿no? Yo sé que podemos debatir mucho sobre eso, pero justamente lo que quiero decir es, hay muchas maneras en cómo el tema del machismo, de esta masculinidad hegemónica que existe en nuestro país, se transmite por generación en generación, ¿no? No solamente por parte de las mujeres, sino todas y todos de alguna manera tenemos la responsabilidad en eso que hacemos. Y creo que es hasta cierto punto normal que sigamos manteniendo algunas de esas prácticas porque nos han enseñado que ese es el deber ser. O sea, implica una interiorización y entender que hay ciertos preceptos, que hay ciertas prácticas que por más normalizadas que estén, que por más culturalmente aceptadas que estén, no deben de existir. Y es difícil porque es quitarte paradigmas que están muy enclavados, ¿no? Claro. La idea de que el hombre tiene que ser el proveedor y que la mujer tiene que dedicarse a la casa es difícil para ambos, o sea, para los hombres y para las mujeres, poder cambiar esos roles, ¿no? Y de ahí empieza un poco esta idea de la violencia que implica el hecho de que, bueno, yo soy el activo, ¿no? Yo soy el que yo soy el que mando, porque finalmente la mayor parte, por ejemplo, de la cuestión económica queda en mis manos, ¿no? Y tú proteges, tú eres como mi escudero, ¿no? Que incluso a veces se vuelve algo conciliado, ¿no? O sea, hay parejas que lo concilian y aparentemente lo llevan bien, pero sigue formando parte de esta carga cultural que es muy difícil quitarse, ¿no? Y que de ahí empieza esta idea de que, bueno, si el padre es el activo, si él es el que provee, si él es el que toma la decisión, si él es el que va, pues entonces eso terminas replicándolo en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces ves a una mujer que te trae y tienes que ser tú el activo, ¿no? Y tienes que tú insistir y tienes que tú... galantemente, ¿sí? Como decían. Tienes que tú presionar, ¿no? Son prácticas difíciles, sí. Y creo que es muy interesante... prácticas, ¿no? Que tienen que ver, a ver, ¿colaboro en casa? ¿En serio? O sea, si vivo con mi madre o si vivo con una pareja, o sea, estoy colaborando con la educación de los niños, o solamente hay un ejercicio muy interesante que se hace, ¿no? Que llegas y preguntas qué hicieron antes de haber llegado aquí, pues, ¿no? Y ves muy claramente todo lo que hacen las mujeres regularmente para llegar a donde están, ¿no? A un espacio, ¿no? A un trabajo, a una reunión, y lo que tuvieron que hacer los varones. No miento, pues, ¿no? Ustedes lo saben, pues, ¿no? O sea, es algo cotidiano que el varón se puede levantar en la mañana, se levanta, se baña, se viste y se va. ¿No? Porque y a lo mejor ya se lleva con un lonchito, pues, ¿no? O sea, ya se lleva su lunch para el resto del día, pues, ¿no? La mujer se tiene que levantar 30, 40, 1 hora, 2 horas antes para poder poner la ropa a lavar, para poder planchar las camisas, para poder levantar a los niños, para hacer el desayuno, para hacer los lunches, para dejar la cama medio hecha, o sea,
hay una serie de atribuciones que además han sido, insisto, como bien complicadas para las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de incorporarnos a la vida laboral, a la vida productiva, pues justamente lo que ha implicado son estas dobles, triples o cuádruples jornadas, y que los varones no le estaban entrando de la misma manera, pues, ¿no? Sería maravilloso, ¿quién no quisiera que hubiera una colaboración conjunta, pues, ¿no? Y a mí me ha tocado decir, hombres que dicen, pero yo sí ayudo, ¿no? Yo sí lavo los trastes, ¿no? A ver, no. O sea, ni ayudas porque si ayudas es como si dijeras que es tu responsabilidad únicamente, ¿no? O sea, y lavar los trastes una vez a la semana no es ayudar, pues, ¿no? O sea, no es colaborar, exacto, no es estar 50-50, pues, ¿no? O sea, entonces si queremos igualdad, pues empecemos por algo tan invisible como es el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico que no se paga, que no se reconoce y que nunca se acaba, ¿no? Y que finalmente sigue estando en manos de las mujeres, ¿no? Ese como muchos otros temas, pues, ¿no? Que son tan invisibles y que los hemos cotidianizado tanto. Sí, vale mucho la pena, creo yo, repensar cómo nos estamos organizando, sobre todo en el primer círculo, ¿no? En el círculo de las mujeres, hombres y mujeres que nos relacionamos con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras parejas, y a partir de ahí seguramente este cambio de conciencia pues va a ir generando otro tipo de pensamiento a la hora de llevar esa experiencia de socialización afuera, ¿no? Con otras mujeres. Claro, por supuesto, yo creo que la familia es el primer núcleo donde uno o sea, de entrada uno personal y de ahí a tu primer círculo que es tu familia. Yo creo que si cambias tú y cambia tu familia, comienzan a cambiar muchas otras cosas, pues, ¿no? Sí. Porque justo esto después lo empiezas a replicar en otros espacios y entiendes justamente uno, pues que no tienes por qué acosar a tus compañeras de trabajo, entiendes que no tienes por qué decirles piropos a las mujeres en la calle, entiendes que como carne, por ejemplo. O sea, yo creo que hay e insisto, esto es a lo que me refiero cuando hablo de privilegios, pues, ¿no? El privilegio que implica poder hacer lo que quieres, ¿sí? Sí, o sea, no es sencillo porque justamente siempre se ha tenido como ese permiso, ¿no? De poder hacer lo que tú quieres. Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Al día de ayer fue como abrir el botón de una olla de presión, ¿no? Fue como muy necesario para liberar un poquito las tensiones, sí, ¿no? Sí, como muy catártico. Ahora que viene, ¿no? Porque creo que estos son los momentos clave, ¿no? En cualquier fenómeno social en donde si estás hablando ya de un tema, si has logrado visibilizarlo ahorita en lo próximo, si estamos viendo los hashtags, si estamos leyendo lo que está pasando, cómo capitalizamos esto para que esto pueda hacer un cambio real, ¿no? Igual no de aquí a mañana, pero que sí empiece a modificar las cosas. Sí, yo creo que es todo un reto el que se tiene. Me parece que las redes sociales vienen a revolucionar, sin duda, la manera en cómo nos vinculamos como movimientos sociales, ¿no? Nos vienen a revolucionar porque podemos leernos, podemos ponernos de acuerdo 24 estados de la República para salir a marchar el mismo día, hacer acciones, ¿no? Indignarnos juntas. A sabiendas que nadie recibe ni un peso de esto, pues, ¿no? No es un partido político que tiene una lana, o sea, es gente de a pie con su buena voluntad que hace esto sin un centavo de nadie, ¿no? Entonces, justo un poco de lo que se ha comenzado a hablar, ¿qué sigue? Pensar, bueno, a lo mejor, ¿cómo podemos posicionar un hashtag? A lo mejor cada semana con diferentes experiencias, ¿no? A lo mejor, ¿cómo seguimos pensando que esto pueda ser algo que se siga replicando, ¿no? ¿Cómo seguir, y que es algo que se hace, pues, ¿no? ¿Cómo seguir insistiendo en la denuncia, ¿no? En Querétaro tenemos dos cosas muy particulares, ¿no? Una fue que no se aceptó la alerta de género, ¿no? A pesar de más de 20 feminicidios en un año, ¿no? Y que implica justamente la alerta de género no es más que acciones específicas que podría hacer el gobierno para evitar la violencia extrema contra las mujeres. Sabemos de casos que están ocurriendo de gente cercana que están desapareciendo, que no son mitos urbanos, pues, ¿no? Y que
que tendría que el gobierno agarrarlo de otra manera, y al contrario parece una papa caliente que nadie la quiere agarrar, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado nos llegó justamente la información de que viene una propuesta de reforma del propio gobernador para que los puestos que están, por ejemplo, del tribunal, de la propia legislatura, ¿no?, que se modifiquen para que ya no tengan la responsabilidad de que sean 50-50, por ejemplo, 50% de magistrados, 50% de consejeros, consejeras, en fin, ¿no? Como de algunos puestos como muy de la administración pública. Uh-huh. Viene una propuesta del gobernador para ser votada mañana, justamente para tratar de quitar 50-50, esta responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, ¿sabes? Podemos hacer muchos movimientos, podemos hacer muchas cosas, pero si la violencia de pronto sigue siendo aceptada, normalizada y promovida por el propio Estado, también de pronto es bien complicado, pues, ¿no? O sea, por supuesto creo que hay una parte nodal en la familia, en la persona, pero el Estado tendría que estar respondiendo, y el Estado en Querétaro no lo está haciendo, ¿no? Y que lejos de ir para adelante, siempre en Querétaro parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces, son dos puntos que dejo sobre la mesa que justo hablan de cómo tiene que haber una suma de voluntades, no solamente entre hombres y mujeres, sino también una responsabilidad del propio Estado para poder garantizar la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Igualdad para poder accesar a la justicia, para accesar a los mismos puestos, a tener un mismo salario. Entonces, me parece que los mensajes que está dando el gobierno del Estado actualmente son nodales para poder comprender por qué seguimos tan enraizadas con la violencia hacia las mujeres si el propio Estado la promueve. Y bueno, también igual para cerrar este programa, creo que acabas de dar en un punto clave, ¿no? Podemos estar discutiendo sobre perspectivas de feminismo, etcétera, ¿no? Sobre las historias que nos han pasado de manera personal, pero una responsabilidad que no podemos olvidar es la responsabilidad de la autoridad. El hecho de que la misma autoridad dentro del Ministerio Público, dentro de la policía, dentro de varios actores políticos esté promoviendo, y en lugar de estar promoviendo una equidad está haciendo todo lo contrario. Sí. A mí me gustaría recordar solamente algunas expresiones que han hecho funcionarios acerca de que están promoviendo la violencia de género, valga la redundancia, y me gustaría mencionar dos cosas que me quedan muy muy claras de, bueno, el exvocero que tenía el secretario o el exsecretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Bueno, este señor en algunas ocasiones hizo algunas connotaciones ofensivas a las mujeres. Una vez, bueno, que se había levantones en Querétaro, etcétera, y él respondió, bueno, eso es una crisis colectiva, una psicosis colectiva, perdón. No hay levantones, y después de 2 meses sucede el caso de Jocelyn. Otra vez se le vuelve a preguntar, bueno, en este cuerpo de mujeres policías que se estaba formando dentro de la Secretaría, y él responde de una manera que a mí me gustaría llamarla cínica. Él responde, bueno, si fuera una ofensa utilizar mayones, las mujeres no se lo pondrían. Esta es la respuesta que dio en una rueda de prensa con mujeres reporteras presentes, y cuando una mujer le preguntó eso. Yo creo que sí tenemos que estar involucrando a los hombres dentro de las labores de casa, pero algo que no podemos evitar es que si los funcionarios públicos y las autoridades que están encargadas de preservar la seguridad y de promover una buena calidad de vida no están haciendo nada al respecto, yo creo que muy poco se puede avanzar en el tema. Claro, porque esto se traduce en políticas públicas, en programas, en presupuestos y en visiones y miradas que se tienen desde el gobierno hacia las mujeres, ¿no? Y es brutal, ¿no? No conozco la iniciativa a la que te refieres. Vamos a buscarla para ver qué es lo que dice. Sin embargo, me parece importante destacar algo, ¿no? Hoy en día, como sea, mal que bien, cómo se dio esta situación, el origen de esto, ahí está, hay una mayoría de mujeres hoy en el Congreso. Creo yo que si esta iniciativa trae esta intención, pues lo que esperaríamos es que que todo lo que se hizo hasta ahora, suficiente o no, pues mañana dé resultados, ¿no?
Sí, si esto, perdón, perdón, no. Sí. No, si esto viene así como lo mencionas, lo que esperaríamos, evidente y naturalmente, pues es que por una simple lógica, pues las 13 mujeres que hoy forman parte del Congreso, pues la rechacen, ¿no? Claro. Y así, por más que quieran los otros 12 hombres, pues no va a pasar. Sí, es para modificar la paridad de género en los órganos colegiados y del Poder Judicial. Mañana se vota a las 12 del día, más o menos, ¿no? Entonces, y viene puesta por el gobernador, es lo que me sorprende, ¿sabes? O sea, que el propio gobernador diga que no van a tener como la responsabilidad de garantizar el 50-50, pues, ¿no? Y esas son regresiones importantes, pues, ¿no? O sea, insisto, cosas que ya se discutió, es importante, pues, ¿no? Ya sé que muchos hombres se sienten discriminados, pero es parte de la igualdad sustantiva que se necesita para estrechar las brechas que históricamente hemos tenido las mujeres, pues, ¿no? Y aún así el gobernador mete esta iniciativa para lavarse un poco las manos y decir, no precisamente tienen que ser 50-50, igual se nos sale 20-30, 80-20 o igual 40-60, pero bueno, sabemos que siempre tienen el menor papel, la menor participación, somos las mujeres, pues, ¿no? Pues espero que reaccionen las mujeres del Congreso. Creo, o sea, me parece que es la gran oportunidad, ¿no? O sea, pues hasta ahora lo que se ha hecho en materia de igualdad sustantiva en cargos públicos generó esto, precisamente, que hoy hayan más mujeres que hombres en el Congreso de Querétaro y lo natural sería pensar que pues no van a votar a favor de esto. Claro, sí, ahora hace falta que las mujeres que están dentro del Congreso estén promoviendo y estén votando leyes en favor a la equidad de género. Eso también las que van es algo importante. O sea, esta es la prueba de fuego, pues. Ahora sí que ojalá que salga. Claro. Vamos a ver. Muy bien. Nos comenta otro comentario aquí de Juan Carlos García en Twitter, @SicGarcía, me parece que es psicólogo. Así es, psicólogo en el Hospital General del IMSS Querétaro. Sobre el comentario de los varones no van a renunciar a sus privilegios que hiciste, Alejandra, nos dice, ¿las mujeres lo harían? Entre signos de interrogación. Yo quiero saber cuál privilegio. Yo, por supuesto, que yo renuncio a hacerme responsable de todo lo que tiene que ver en la casa con la crianza, con la distribución equitativa de las labores del hogar. Yo le preguntaría a Juan Carlos que cuáles son los privilegios que tenemos las mujeres en un país en donde justamente nos matan por ser mujeres, ¿no? Si eso es un privilegio, con gusto renunciamos a ello. Si las mujeres, cada día 7 mujeres son asesinadas en México. Es el dato más crudo y más que nos puede mostrar la inequidad y justamente la falta de justicia y que nos coloca en un papel de mucha vulnerabilidad a las mujeres, ¿no? Si eso es un privilegio, con mucho gusto renunciamos a él, ¿no? Si renunciamos también a la violencia doméstica, si eso termina siendo un privilegio para las mujeres, ¿no? Yo quisiera saber cuáles son los privilegios que cree Juan Carlos que tenemos las mujeres, cuando en realidad justamente de lo que se ha tratado es decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? O sea, somos más del 50% del mundo, ¿no? No somos minoría, ¿no? Y aunque lo fuéramos, pero no lo somos y pues por lo menos quisiéramos acceder a lo que nos corresponde. Muy bien, pues ahí está Juan Carlos. Sí, te contesta. Muy bien. Ahí te mando el pantallazo. Ya nos vamos, otra vez Karen haciéndome las señales de que ya se quiere ir. Y por cierto, también al momento de despedirnos, bueno, gracias a todos los radioescuchas que nos han seguido y un saludo y un agradecimiento a Karen Munguía y a la Paul. Ya ves, se te olvidó. Yo le iba a mandar el saludo a Raúl Mendoza. También a Raúl Mendoza, que se quejó con nosotros porque no lo saludábamos. Raúl Mendoza es nuestro editor vespertino y él es el que maneja el Twitter a estas horas, así que siempre está pendiente del programa, es nuestro escucha número 1, tal vez el único, pero ahí está Raúl, muchas gracias. También gracias Iván en los controles, gracias Karen Iván por la producción, Paulina por la asistencia, Alejandra por venir con nosotros y dialogar de este tema, y pues a mí, ¿qué más? ¿No? Claro. Yo soy Víctor Pernalete y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche
con otro tema. Nos quedó, se puso muy bueno y ya no hablamos de la marihuana, que era el plan inicial. Lo siento. No pasa nada. También la marihuana va a dar mucho. A ver si el otro lunes hablamos de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Nos escuchamos en una semana. Muchísimas gracias. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.